Vale, pues nada, buenos días, gracias por estar aquí y la gente que me esté viendo en casa, gracias por estar ahí. Es un poquillo pronto, así que agradezco el madrugón. En esta charla, bueno, se titula, la verdad que el título dice lo que vamos a hablar, vamos a escalar Prototypolution a RC, básicamente es un tipo de vulnerabilidad que se encuentra en JavaScript, en lenguajes que tienen un prototype y que directamente pues, te da paso a hacer cosillas interesantes, pero desde luego no te suele dar paso directamente a RC. Entonces vamos a ver distintas técnicas que podemos usar para escalar esta vulnerabilidad a algo mucho más potente como puede ser ejecutar código arbitrario dentro de una máquina. Ya me han presentado, mi nombre es Carlos Polop, aquí tenéis un pequeño resumen y si me queréis contactar por Twitter o LinkedIn o lo que sea, pues aquí tenéis la información. Vale, en esta charla vamos a estar haciendo bastantes demos. Primero vamos a hacer una demo explicando qué es Prototypolution. Para quien no lo sepa, los que estáis aquí, ¿podéis levantar la mano quien sepa qué es Prototypolution? Para hacerme una idea, vale. Pues sí, vamos a empezar con una demo para explicar qué es esta vulnerabilidad y luego vamos a desarrollar distintas demos para explicar cómo llegar a RC con un par de técnicas conocidas que han puesto unos papers y luego con un par de técnicas nuevas para usarlo en MacOS, en Windows y luego para encontrar técnicas para facilitar. Ya veremos que para pasar RC tenemos unos requisitos, pues vamos a intentar relajar un poquillo también esos requisitos a la hora de explotar, de agrandar esta vulnerabilidad. Y luego vamos a ver también unas protecciones que se introdujeron y cómo se pueden bypassear y cómo realmente no evitan prácticamente nada. Entonces, Prototypolution. Básicamente Prototypolution es el lenguaje, vamos, en JavaScript, en Node.js. Vamos a ver esta vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad se puede dar tanto en lado cliente como en lado servidor. Eso quiere decir que un JavaScript en un browser, en un navegador, también puede tener Prototypolution, pero obviamente no podemos llegar a RCE porque estamos en un navegador. No tenemos librerías de Node que nos permitan ejecutar código. Entonces, vamos a explotar Prototypolution a RCE en el lado servidor, en un servidor que tenga Node. Y entonces, ¿qué es Prototypolution? Pues en estos lenguajes que tienen un prototype, básicamente un prototype padre, esto quiere decir que cuando tú creas un objeto va a heredar ciertos atributos de un objeto padre. Entonces, si tú puedes modificarle esos atributos al objeto principal, todos los objetos que se generen dentro del mismo entorno, dentro de la misma sesión, van a heredar esos mismos atributos siempre y cuando no los definas explícitamente. Y entonces vamos a ver una primera demo de a qué me refiero con todo esto. Esto lo tengo así, vale. Entonces, vamos a lanzar una consola. Iba a lanzar una consola. Vale. Pero quiero utilizar otra versión de Node para empezar. Vale. Entonces, ¿qué es Prototypolution exactamente? Pues mirar, aquí tenemos un código en el cual voy a declarar una función isAdmin que básicamente lo que hace es, voy a comprobar si el objeto que me pasan .admin existe y es true. Si es true, soy administrador y esto podría ser alguna forma de comprobar si alguien tiene permisos para acceder a una zona restringida. Entonces declaro la función y ahora voy a crear un par de usuarios. El usuario con nombre ccn, que es admin, y el usuario con nombre Carlos, que como veis, no es que no sea admin, es que no se lo hemos definido. Si yo hago userRegular.admin, pues realmente es undefined, no se sabe. Pero, sin embargo, el usuario con nombre ccn sí que lo es. Está ahí useradmin.admin igual true. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, podemos ver que ccn es admin, bienvenido, Carlos no eres admin, fuera de aquí. Entonces, ¿cómo funcionaría un Prototypolution? Esto sería la manera de abusarlo a mano. Pues yo me genero el objeto padre, que es tan fácil como crearme un diccionario vacío, y le digo que al objeto proto dentro de este diccionario vacío, admin va a ser true. Esto me va a definir el atributo admin en todos los objetos de esta sesión de Node que se está ejecutando que tengan el atributo admin como undefined.
O sea, que no esté definido, como el objeto userRegular, que realmente no tiene un admin definido. Yo hago esto. Entonces, realmente esto, pues en un primer momento, si no conoces la vulnerabilidad, dices, bueno, pues has cogido un objeto normal, le has puesto admin, pero ¿cómo va a afectar algo que no tiene directamente que ver con el userRegular al userRegular? Porque miremos que aquí estamos viendo el punto admin del objeto que le pasamos. Pues sí que tiene que ver. Porque con esto lo que voy a conseguir es, al haber usado esta vulnerabilidad, que el usuario no administrador .admin ahora sí que esté definido y sea true. O sea, hemos usado el prototype_pollution para cambiar un .admin. Esta es, en esencia, la vulnerabilidad. Somos capaces de definir atributos que no estaban definidos. Pero ahora viene lo interesante. ¿Cómo pasamos de esta tontería que nos puede a lo mejor ayudar a bypassear ciertos sistemas de control a un RC, a ejecutar comandos? No vemos una transición directa sencilla. Pues vamos a ver distintas técnicas para lograrlo. Vale. Entonces, bueno, quien quiera ir siguiendo, si alguien se ha tenido el ordenador o alguien está en casa y quiere ir siguiendo las demos, están todas en Hacktree, las voy a ir poniendo. Podéis ir copiando y pegando el código de allí. De hecho, yo voy a ir abriendo, si lo consigo, estos links y voy a ir sacando el código de ahí. Entonces, bueno, hemos visto cómo sería una vulnerabilidad a mano. Obviamente no vamos a convencer a una víctima de, oye, copia y pega esto. Entonces, ¿cómo es esta vulnerabilidad en un código potencialmente real? Esta vulnerabilidad siempre va a parecer muy similar a esto. Una función que coge un JSON dado por un usuario, un JSON, un YAML, yo que sé, algo que te permita definir una estructura, y lo que hace es recorre cada objeto y coge la key del objeto que pasa el usuario y la copia en un objeto de dentro de Node. Entonces, en este caso sería, si hemos visto que aquí le he hecho un pollution al objeto proto, ¿dónde lo tengo? Aquí, al objeto proto.admin, básicamente esto querría decir que yo le estoy pasando un diccionario con el // proto // y luego dentro de este diccionario proto el objeto admin igual a true. Entonces, cuando tú recorres ese diccionario que va copiando y pegando de la source del usuario al objeto dentro de JavaScript, en algún momento este target key va a ser un objeto original de Node, donde aquí vamos a estar dentro de // proto // y luego admin, y aquí esto va a ser igual a true. Y le vamos a hacer un pollution a todos los objetos dentro de esa sesión de Node. Básicamente recorremos el diccionario y copiamos y pegamos los parámetros que está pasando el usuario. Siempre hay un bucle for, siempre hay algo que te permite modificar un objeto arbitrario, un atributo arbitrario. Así es como parece una vulnerabilidad de prototype_pollution. Entonces vamos a explotar, a ver, que tengo aquí explicadas las demos. Vamos a explotar lo mismo que hemos hecho ahora mismo, pero digamos con una inyección un poco más real. No. Abro una nueva sesión de Node para que veáis que no hago trampas. Vamos a copiar y pegar el código de antes con la función isadmin, declarando los mismos usuarios, y además voy a copiar también el código vulnerable que os acabo de enseñar con ese bucle for, que es vulnerable a prototype_pollution. Eso sería todo este código. Vale. Y este sería un user input. Pues tú imagínate una petición post que te permite enviar un JSON, y entonces tú le haces un parse, se lo metes a la función vulnerable y luego compruebas si el usuario es administrador. Pues este sería lo que envía el atacante. Y este sería la forma, el clon es lo que es vulnerable, que acaba llamando a merge, que es vulnerable a prototype_pollution. Pues simplemente le hacemos prototype_pollution. Bueno, abusamos la vulnerabilidad de la misma manera que lo hemos hecho antes de manera manual. Y si ahora miro si es admin, es administrador. Entonces esta sería la forma de abusar esta vulnerabilidad para explotar el bypass que hemos visto antes. Esto sería una manera normal. ¿Qué toca ahora? Vale, pues ahora vamos a pasar a cómo pasamos de esta vulnerabilidad que acabamos de ver
a un RC. Y bueno, voy a abrir el link este para que nos vaya guiando. Hacktricks, para quien no lo conozca, es un libro donde voy publicando todos los truquillos que voy aprendiendo de hacking y tal, que tiene mogollón de contenido. Y está gratuito en bookhacktricks.xyz. Así que si os interesa o algo, está ahí subido gratuito. Bien. Entonces, ¿cómo pasamos de una vulnerabilidad que nos permite cambiar un atributo que no está definido a un RCE? Pues alguien subió un paper, un post, de cómo conseguía usar esta vulnerabilidad en una vulnerabilidad que creo que estaba en un product typolution que creo que estaba en Jira, para conseguir RC. Y la forma era la siguiente. Cuando tú ejecutas un proceso de Node, le puedes pasar una variable de entorno que se llama Node Options, creo. Node Options, que básicamente Node va a leer esta variable de entorno y va a ejecutar lo que hay ahí antes de ejecutar el script de Node que tú quieres ejecutar. Entonces, si consigues meter algo en el environment y ejecutar algo de Node, vas a conseguir RC. Pero claro, si tú intentas meter en el Node Options, creo que hay un atributo que se llamaba --eval o algo así, que te permite hacer un eval directamente al código, un eval al código que pongas ahí, en la variable de entorno. Sin embargo, eso dentro del Node Options no te sirve. Si tú pones --eval o como se llama este atributo y simplemente el código JavaScript, en Node Options eso no te lo va a ejecutar. Está hecho para que no lo puedas usar de esa manera, porque si no sería demasiado fácil, supongo. Al final esto parece un CTF. Entonces, si tú consigues... Entonces, la forma es, vale, no tengo el --eval, pero tengo un --require. ¿Cuál es el problema? Necesito escribir algo en el sistema de ficheros para hacerle un require que me ejecute un JavaScript arbitrario. ¿Qué puedes controlar desde un entorno de Node donde no tienes escritura arbitraria, algún sitio donde puedas escribir? Pues a este señor se le ocurrió que podía controlar el proc self environ. Entonces, simplemente lo que hace es, ostras, si yo me genero una primera variable de entorno dentro de la ejecución del nuevo node con mi código JavaScript y comentando lo que viene a continuación, y luego le hago un require, me va a hacer un require del proc self environ y va a ser un código JavaScript válido, porque me voy a encontrar el código que yo he inyectado, en este caso me voy a encontrar exactamente evil igual, lo cual es una manera de declarar una variable en JavaScript, console log tal, y el resto de variables de entorno comentadas. Con lo cual, esto va a ser un código JavaScript válido. Pero aún necesito ejecutar algo. Entonces, tengo que... Para conseguir pasar de Prototypolution a RC, necesito que se esté ejecutando alguna función de child process después de hacer el Prototypolution. En este caso, un fork, por ejemplo. Entonces, la forma de abusar, de llegar a RC de esta manera es, tengo un Prototypolution. Voy a hacer pollution a las variables de entorno. Voy a crear una primera variable de entorno con el código JavaScript válido, voy a comentar lo demás, y luego, por ejecución del flow normal del código, se va a ejecutar algún child process que voy a forzar a que me ejecute algo que a mí me interesa. Y entonces vamos a ver que esto efectivamente funciona. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Child process merge. Vale. Vale, pues vamos a ver primero una demo sencillita, y en este caso simplemente voy a hacer el Prototypolution a mano. Genero mi diccionario vacío, le hago un pollution al env, le hago un pollution al node options, que es la variable entorno que hemos hablado que nos sirve para hacer el require, y luego ejecuto el fork. Y esto debería simplemente, esto de aquí, daros cuenta que yo no estoy controlando qué va a ejecutar el JavaScript. Yo no controlo lo que hay aquí. De hecho, esto ni siquiera existe y va a funcionar igual. Yo solo controlo el Prototypolution y que luego hay algo ejecutándose. Esto me debería generar un archivo en el directorio tmp. A ver, para que veáis que aquí no hay nada. Vale. Copio y pego esto.
Y bueno, efectivamente, como os he dicho, este archivo no existe, pero en realidad da igual, porque el node options ejecuta el require antes de ejecutar el fork. Entonces, si todo ha ido bien, y si el ratón me permite, acabo de generar el archivo pp2rc simplemente con un prototypolution y después ejecutando algo. Vale, y ahora lo que os quiero enseñar es una parte un poquillo más técnica. Hemos visto la manera más sencilla de pasar a RC, pero os quiero enseñar por qué esto funciona. Y os lo quiero enseñar con un ataque real. Digamos que el prototype pollution que yo he hecho aquí de manera manual, que he envenenado el protoenv y el protonode options, así es como se vería si un atacante lo estuviese enviando. Pues un JSON dentro de un script, dentro de un string, enviado pues por vía web, por vía lo que sea. Esta es la manera de que un atacante lo enviaría para explotarlo. Entonces, me voy a generar un archivo con esto. Lo voy a ejecutar. Y vamos a debuguearlo. Vamos a entender por qué está pasando esto. Bueno, la manera de debuguearlo simplemente le digo que está esperando inspect breakpoint, que se espera al principio. Me conecto aquí con las DevTools. En algún momento esto carga. Vale, pues esto es lo que ya hemos visto antes. Simplemente he declarado la función vulnerable, he abusado del prototype pollution a través del user input y ahora me voy a meter dentro de la función fork y vamos a ver cómo estoy forzando a fork a ejecutar algo arbitrario. Entonces, si me meto dentro, a ver si se me han guardado los breakpoints. No estoy tan seguro. Da igual. Seguimos avanzando. Esto no nos interesa. De hecho, me interesa avanzar, yo creo que está el spawn. Estamos dentro de la función fork. Dentro de la librería child process, que es una librería de Node. Este código ya no es mío, este código es de Node. Entramos aquí. Ya me estoy ubicando. Y nada, esto es código. Y llegamos aquí a un momento en el que vemos que se están generando las variables de entorno. ¿Qué pasa? Que me está diciendo, oye, cógeme options.env o process.env. ¿Qué tenemos dentro de options? Vemos que dentro de options, definido, estrictamente definido, tenemos un stdio, un execpath y un shell. No hay un .env definido. ¿O sí? Si lo escribo bien. Sí. Venga, hombre. Sí que hay un .env. Lo que pasa es que como ha sido definido a través del prototype pollution, no es un atributo que se haya definido directamente. Entonces aquí no lo vemos, pero realmente si accedimos al .env, sí que está definido. ¿Por qué? Porque le hemos hecho el prototype pollution con el env que tenemos aquí dentro del objeto proto. Entonces, cuando el código venga aquí, sí que va a decir, uy, options.env existe. Variables de entorno iniciales, las que hemos definido ahí. ¿Por qué es esto tan importante? Hemos dicho que para explotar esta vulnerabilidad a RCE necesitamos que la primera variable de entorno sea la que tiene el código JavaScript que vamos a ejecutar. Y de esta manera lo hemos conseguido. De hecho, si me vengo ahora aquí hasta el final, vemos que las variables de entorno están en env-pairs. Vemos que la primera va a ser evil igual lo que sea. Esto va a hacer... y además también hemos definido el node options, es decir, la primera tiene el código JavaScript que vamos a ejecutar, la segunda es el node options, que es lo que va a hacer el require, y ya solo para que veáis cómo se ve el ratón este me está matando. Proc self environ. Para que veáis cómo se vería más o menos, un proc self environ es así. Una línea con todas las variables de entorno. Lo que quiere decir que evil igual lo que vamos a ejecutar va a estar aquí al principio. Luego comentamos todo lo demás, es código JavaScript válido, lo que hace que ejecutemos lo que nos dé la gana. Pasamos de prototype pollution a RCE y ya habéis visto cómo funciona este prototype pollution. Venga, siguiente demo. Entonces,
¿Esta es la única manera? Pues luego salió otro post en el que por algún motivo el proc self environment no le estaba funcionando. No me acuerdo muy bien, tenía sentido. De hecho, si tenéis más interés, aquí tenéis los write-ups. Y entonces este hombre lo que básicamente dijo es, vale, pues si no puedo acceder al proc self environment no, ya sé, creo que ya sé lo que le pasó. Lo que le pasó fue que child process tiene distintas funciones para ejecutar código. De hecho, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones. 7 funciones para ejecutar comandos. ¿Qué pasa? Lo que hemos visto antes funciona en fork, porque podemos definir la primera variable de entorno, pero no estoy seguro, creo que en el exec-sync es posible que eso no fuese posible. Tú no podías definir la primera variable de entorno, lo que te impide utilizar el proc self environment. Entonces este señor lo que dijo es, vale, pues necesito encontrar algún otro sitio donde yo pueda escribir dentro del sistema de archivos para hacerle un require. Y lo que dijo es, bueno, pues si no tengo el proc self environment, puedo escribir dentro del proc self cmd line y donde voy a escribir el código es en el argv0, que es, digamos, el nombre del archivo que tú quieres ejecutar. No es el path del archivo que se va a ejecutar, sino el nombre que se va a pensar esa ejecución que tiene. En este caso, como Node se va a ejecutar igualmente, se va a ejecutar correctamente independientemente de este nombre, la técnica es la misma. Yo escribo en este archivo, pongo al principio del archivo los comandos que quiero ejecutar con el require, luego le pongo un comentario final y los argumentos que vendrían dentro de la ejecución, dentro de esa ejecución, pues van a estar comentados y no me van a fastidiar nada. Entonces, vamos a ver un ejemplo rapidito. ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno, esto es. Vale, pues entonces esto sería muy parecido al anterior, solo que si os fijáis, en lugar de estar haciendo un pollution del punto env, estoy atacando al punto argv0. Entonces, si simplemente pp2rc3. A ver, ¿esto termina de ejecutarlo? Esto no termina de ejecutar. Nos he enseñado que si yo le doy a continuar y esto termina, se me genera un archivo, que es este. Esta es la demo anterior. Entonces me abro ahora otra consola. Y vuelvo a hacer lo mismo de antes. Hago el prototype pollution a mano. Esto me vuelve a petar. Dice, esto no existe. Me da igual porque el require lo hacemos antes. Si yo salgo de aquí, a través del proc self cmd line, he debido ejecutar código arbitrario, que es el pp2rce3. Prototype pollution to rce3. Guay. Bueno, de la misma manera, así es como se vería un ataque de un usuario a un prototype pollution dentro de un servidor Node. Simplemente estamos... Bueno, no es exactamente... Bueno, esto no lo he dicho antes. Se puede abusar de un prototype pollution atacando al objeto dentro del objeto diccionario, al objeto /proto /, o se puede llegar al mismo objeto padre, digamos, a través del constructor prototype. Constructor prototype es lo mismo que /proto /. Entonces, si tú te encuentras que en algún sitio te están prohibiendo el uso de esta palabra porque saben que tienen prototype pollution y no quieren que lo explotes, hay otra manera de llegar al mismo objeto y hacer prototype pollution. Entonces, si yo ejecutase esto rápidamente, este es el número 4, también, digamos que es una manera más legítima de abusar el prototype pollution. Ejecutamos todo, no existe, tal, y hemos generado el número 4. Mola. Vale. Y entonces, bueno, me puse a mirar un poquillo por dentro cómo estaba funcionando lo que os acabo de enseñar. Digamos que la sesión de debugging que hemos hecho así muy rápido tiene tiene un montón de cosas más a las que tú les puedes hacer pollution, que tú puedes meter nuevos atributos e intentar ejecutar código. Estuve investigando varios y me encontré uno que tienen algunas de las funciones de child process que se llama input. Y es básicamente lo que se le va a pasar por stdin al proceso que vamos a estar ejecutando. Y dije, bueno, ¿y para qué me sirve esto?
porque al final lo anterior, a través del environment, parece que va a ser más útil, ¿no? Todas las funciones de child process lo tienen, ¿para qué me sirve a mí abusar del input? Primero porque mola, segundo porque no en todos sitios te vas a encontrar el barra proc. Puedes estar en un contenedor de Docker donde no han montado el barra proc, o por algún motivo te puedes encontrar un servidor web que está corriendo en un MacOS que tampoco tiene barra proc. Entonces dije, bueno, pues vamos a terminar de explotarlo. ¿Cómo explotaría? Simplemente yo puedo controlar, yo creo que puedo controlar lo que voy a estar ejecutando y el stdin. Y quiero ejecutar comandos arbitrarios. Lo primero que se te viene a la cabeza es, tío, pues coges un bash o un sh, le pasas algo por stdin y te lo ejecuta. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque por dentro Node te va a añadir el atributo los parámetros "-c" y algo. Y creo que este algo sería este something de aquí. No me acuerdo. Pero bueno, te pone el "-c" y algo. ¿Qué pasa? Que justo el "-c" en sh y en bash quiere decir ejecútame lo que te estoy poniendo aquí. Y si yo le paso algo por el stdin, no te lo ejecuta. Y entonces dije, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues un binario que podemos encontrar, yo creo que en casi todos los sitios, es Vim. Y Vim, irónicamente, por stdin, tú le puedes decir, oye, mira, te quiero pasar este comando y en este comando quiero que me ejecutes algo. Entonces podemos llegar a RCE en sitios que no tienen el directorio proc montado, abusando del binario bin. De esta manera. En este caso lo que vamos a hacer es, para ejecutar bin, en lugar de ejecutar bash o sh, tengo que hacer un pollution al argv0 y al shell. De esta manera me aseguro que bin se va a ejecutar. Y luego en el input le meto lo que quiero que le pase por stdin. Y de esta manera, no me he traído el Mac, me he traído el Windows, ahora veréis por qué. De esta manera conseguiría abusar, tarda un segundillo, de esta manera conseguiría abusar el Prototype Pollution ARC en otros sistemas que no tienen por qué ser Linux o que no tienen por qué ser un Linux con acceso a proc, que es algo que os podéis encontrar por ahí. Pero vamos a ver que esto ha funcionado. Me tendría que generar este archivo, -stdin. Y aquí está generado. Pues hemos conseguido abusar, bueno, pues el Prototype Pollution en sistemas más raritos. ¿Cómo de tiempo, más o menos? ¿Queréis ver esto cómo funciona por dentro, cómo hemos hecho el pollution al punto input, o preferís que siga haciendo más demos? ¿Por dentro? Vale. Pues me copio y me pego esto. Lo ejecutamos como antes. Este es el de antes. Vale. Pues primero hacemos el Prototype Pollution. Esto ya lo hemos visto antes. Y ahora vamos donde está la magia. Cómo estamos haciendo que el exec something acabe ejecutando un bin con un stdin que obviamente no está puesto aquí. Entonces me meto dentro. Tengo que llegar a este de aquí. Me va a saltar el breakpoint de antes dentro de esta función, así que voy a salir de aquí. Llegamos a donde a mí me interesa, que es el spawn sync, donde vuelve a ejecutar la misma función de antes que nos sigue sin interesar, así que va a saltar el breakpoint y me lo voy a saltar otra vez. Y ahora aquí es donde, bueno, conseguimos la magia del input. En verdad no os he enseñado cómo estoy haciendo pollution al shell. Volvemos a empezar. Si no, no vale. Vale. Vuelvo a entrar. Normalize. Chiquillo. Yo me quería haber parado aquí. Volvemos a empezar. Esto es lo que tiene el debugging. Y sobre todo cuando empiezas a enseñar cosas que no te has preparado. Venga, va. Tenemos media hora. Vale.
Entramos aquí. Vale, hemos llegado al shell. En este caso, shell existe. Si vuelvo a enseñaros lo que hay dentro de options definido, podéis ver otra vez que shell no existe. Options, yo no he declarado. Options sería en realidad un parámetro que yo le paso a exec file sync aquí como un diccionario. Así se definiría el options. Y aquí le pongo pues, lo que quiero. En este caso sería shell, stdin, tal. Pero en este caso, como veis, yo no le he pasado nada. Esto está vacío, pero si yo me voy a options.shell, el prototype-pollution la ha declarado el Vim. Entonces, si volvemos aquí, vemos que si vamos siguiendo esta ejecución, en algún momento vamos a declarar que el file que vamos a ejecutar, something, en este caso sería something, esta es la manera que estamos haciendo prototype-pollution, bueno, que estamos modificando, que le estamos diciendo a exec file sync, le hemos dicho, oye, ejecútame something, pero tú no sabes que te he hecho un prototype-pollution que me da igual lo que ponga aquí, me vas a ejecutar otra cosa. Y en este caso lo que vamos a ejecutar es el user Vim. Así es como conseguimos, y este es el guión C que os decía antes, por eso no nos servía bash y sh, porque siempre le va a meter el guión C, y aquí ¿qué hay? Y aquí está el something. Por esto no podemos usar bash o sh, tenemos que utilizar bueno, Vim o algún otro que conozcáis vosotros. Entonces seguimos tirando. Aquí me quiero meter dentro. Esto ejecuta 2 veces lo mismo. No lo voy a volver a enseñar. Vale. Y aquí es donde le hacemos el pollution al input. Options.input, lo mismo. No está, options no tiene input definido, pero el prototype sí que lo tiene definido. Entonces, este es el input que va a acabar en una cosa llamada stdin.input, que luego cuando lancemos el proceso, este stdin.input pues va a ser el stdin del proceso, Vim se va a ejecutar, le va a llegar esta entrada, va a ejecutar lo que nos interesa y hemos conseguido RC. Y esta es la manera, con este debugging base, que es lo que estamos haciendo en el Magia, simplemente hemos encontrado un montón de atributos de options que son muy sensibles que nadie está definiendo. Entonces con un prototype-pollution lo podemos abusar. Vale, y esta sería la manera de conseguirlo, pues eso, donde no haya proc, porque me aparece cambiado. Donde no haya proc, en un Mac, en un Docker que no tengas proc, o bueno, Docker o cualquier contenedor. Y me he traído el Windows, porque obviamente dije, seguro que esto Windows, todos sabemos que Windows brilla por su capacidad de hacerte las cosas más fácil a la hora de explotarlas. Y nada, dije, voy a probar esto, a ver si funciona. Y fíjate que en el anterior estamos atacando shell, argv0 e input, y nos tenemos que encontrar el binario Vim para pasarle un input que nos ejecute algo y tal. Windows es más fácil. Utilizamos el viejo truco de acceder a través de ¿cómo se llama esto? A través de SMB, de NetBIOS. Y con esto simplemente hacemos el prototype-pollution, a ser argv0, accedemos al calc y nos lo ejecuta. Entonces, si me abro una consola de Node dentro de Windows, simplemente haciendo esto, llega la calculadora. Pues en Windows es, digamos, aún más fácil explotarlo. Espero no haber herido sensibilidades cuando me he metido con Windows. ¿Por dónde vamos? RC en todos los métodos. Bueno, sí. ¿Qué pasa? Digamos que los ejemplos, los write-ups que habían publicados también, explotaban un par de métodos dentro de Child Process, pero como hemos visto, Child Process tiene 7 métodos. Y en cada método puedes encontrar distintos atributos de options que están definidos o que no están definidos. Entonces yo, como tenía un rato libre, me puse a explorar todos ellos, ver qué no estaban definidos, ver qué objetos están definidos, cuáles no, y definir qué técnicas de las que acabamos de ver, del environ, del cmdline, del stdin y de Windows, funcionaban en cada sitio y no funcionaban. Entonces, si tú intentas ejecutar algo con el exec, pues puedes ver aquí que el environ trick no funciona, porque no se puede hacer pollution al punto .env,
pero el cmdline trick sí funciona, por eso está bien tener varios. El stdin no funciona porque no se utiliza el stdin y esto en Windows sí funciona. Pues con todos tenéis aquí la definición. Los del stdin funcionan en estos tres, los demás no utilizan stdin. Entonces, bueno, aquí tenéis definida la explotación de cada uno de los métodos del child process. Y aquí vamos a ver, bueno, aún no hemos explotado el exec, pues básicamente os hago la demo del exec utilizando la técnica del cmdline. Hemos visto que el Byron no iba a funcionar, así que utilizamos la técnica del cmdline muy rápidamente. Bueno, esto termina. Node. Uy. Ejecuto esto, me tendría que haber generado el exec cmdline. Y aquí está generado. Bueno, pues nada, otra explotación. Tenéis aquí definidos todos. Y ya nos metemos en la recta final, creo. Sí, guay. Vale, pues lo que toca ahora es... Bueno, esto... A ver, podría enseñaros todos, pero tampoco tiene mucho misterio. Vamos copiando y pegando y ya está. Y si queréis verlo por dentro, pues ya sabéis cómo hacer el debugging. Vale, ¿qué pasa? Esta técnica mola. El problema es que tú necesitas ser capaz... No, tú tienes tu prototypolution, que hemos dicho que ese era el origen, pero además tú sabes que en el código que se esté ejecutando después del prototypolution se tiene que estar ejecutando algo con child process, lo cual no tiene por qué cumplirse siempre. En códigos largos, por ejemplo, hemos visto en Jira, esto sí que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque puede ser que el propio código lo ejecute, puede ser que haya algo en background que esté en el mismo entorno de Node y ejecute algo. Al final, ejecutar comandos en proyectos grandes es algo, digamos, común para realizar acciones, pero no tiene por qué ocurrir. Entonces, vamos a intentar relajar un poco esos requerimientos. Y entonces salió un paper súper interesante. Los otros eran write-ups. Este sí que es un paper así hecho y derecho. En el que te contaban... Creo, ¿era este? ¿O me estoy liando con otro? No. ¿O sí? No, hay un paper por ahí muy interesante. Pero en este me imagino que solo será un write-up explicándote esto. Bueno, cualquier información extra lo tenéis aquí en Hacktricks. Entonces, esta técnica lo que te quiere decir es, vale, pues yo he encontrado un código que no estoy utilizando ningún método de child process después de mi prototypolution, pero sí que se está haciendo un require. ¿Hay algo que yo pueda hacer prototypolution a require para forzar alguna ejecución de child process y entonces seguir abusando del prototypolution como lo hemos visto hasta ahora? ¿Qué pasa? Con el require tenemos el mismo problema de antes. Para hacer un require a algo tiene que existir dentro del sistema de archivos. Y en este caso nosotros no podemos modificar el environment o el cmdline. No lo podemos modificar porque no estamos ejecutando algo. Digamos que antes ejecutamos el require a través de una variable de entorno dentro de child process. En este caso eso no está ocurriendo. Simplemente hay un require de algo. Dices, ¿puedo importar algo con un require sin yo controlar? Bueno, vamos a empezar controlando yo lo que voy a estar importando. Imaginaros que tiene un require user input. Dice, importa lo que quieras. Vale, pues entonces... sí, me he equivocado antes de write, a ver el otro. Bueno, entonces, este es un pequeño script que básicamente te busca dentro del sistema de archivos con falsos positivos, porque no es nada más que un grep, un find y un grep. Te encuentra archivos JS que están ejecutando child process una vez se importan. ¿Por qué es esto relevante? Porque si tú conoces un archivo que te ejecuta child process simplemente con hacer un require, es decir, que no esté dentro de una función, sino que en cuanto lo importes se ejecute, tú puedes hacer un require de eso, te va a ejecutar el child process dentro del mismo entorno de Node, que nosotros le vamos a haber hecho el pollution con una de las técnicas de antes y vais a ejecutar código arbitrario. Pues simplemente con este pequeño script lo ejecutas, puedes encontrar en un sistema normal pues varios archivos JavaScript, normalmente son dependencias, librerías, que simplemente tienen algún método de child process que en cuanto lo importa se ejecuta. Pues aquí tenemos varios. El changelog, el test, el download, node test, tal. ¿Esta demo cómo era? Vale. Entonces, simplemente consiguiendo hacer un require a uno de estos archivos,
podemos triggerear, digamos, el payload de antes, el exploit de antes. Pero claro, para eso seguimos teniendo que controlar el require que vas a hacer. Esto en un CTF es perfectamente posible. En la vida real yo la verdad que no lo he visto. Que te dejen decir, mira, importa lo que quieras en esta sesión de Node. No lo he visto. Entonces volvemos al Prototype Pollution. ¿Por qué? Porque el Prototype Pollution también puede abusar la librería que define require para que a pesar de que te diga impórtame este archivo o impórtame esta librería, va a importar lo que a ti te dé la gana. Lo cual está bastante guay, porque como antes, child process ejecutando algo y luego ejecutas lo que tú quieres, en este caso es require importando algo y realmente importas lo que tú quieres. Pero la forma de abusarlo depende de si el require, bueno, esto si os metéis a hacer el debugging Commander, veis que si el require tiene un path relativo, puedes abusar, puedes hacer prototype pollution a determinados atributos y si tiene un path absoluto tiene que ser a distintos. Y esto ya es genial, porque llegando de la vulnerabilidad prototype pollution de antes y habiendo un require en el código, puedes volver a ejecutar una de las técnicas que hemos visto antes. Ya no dependes de que child process se ejecute, sino que también te sirve que require se ejecute. Y esto abre la veda, más o menos, obviamente no te vas a poner a reversear todas las funciones internas de Node que existen, pero si tú estás atacando un código, siempre te puedes poner a debuguear otras funciones que existan y puedes mirar a ver si hay algún prototype pollution que tú puedas abusar. Entonces, en este caso, bueno, esto... Claro, esto es si... Vale, esto es mentira. Entonces vamos a hacer un ataque manual, digamos que en este caso el atacante podría controlar lo que estamos subiendo, que en este caso es tmp malicious.js. Vamos a ver qué código tiene esto internamente. Básicamente un require tal, hace un fork, ejecuta algo de child process. Y aquí os voy a enseñar cómo simplemente haciendo un require de bytes después de haber abusado un prototype pollution, voy a llegar a importar el tmp malicious.js en lugar del bytes, simplemente con esto. Y con esto consigo cargar un script de JS arbitrario dentro del sistema. Bueno, pues aquí vemos que tenemos el hello from malicious, a pesar de haberle dicho que importe el bytes, hemos abusado y hemos importado el otro. Y ahora os voy a enseñar, Windows siempre, os voy a enseñar cómo sería un ataque real. Imaginaros que yo he encontrado este changelog, que pueden estar en distintos paths, pero suele estar en todos los equipos que tengan Node instalado en alguna librería. Y simplemente estoy abusando del prototype pollution, del require, de un path bueno, absoluto no lo llamaría, digamos no tiene un path relativo, sino un path de mira en los paths definido en la variable de entorno. Estoy abusando de eso, declarando el main, diciéndole, aunque te diga que me importes bytes, impórtame esta librería que ya existe dentro del sistema, que yo no le he tenido que subir. Y luego, como sé que esta librería me va a ejecutar un child process, abuso la técnica de antes para conseguir generar este exec environ file, que voy a primero comprobar que no existe aún. Que no sé si lo he generado antes. He aquí en remove por si acaso. Y de esta manera estamos consiguiendo llegar de prototype pollution a RC abusando de un simple require, que es algo que posiblemente sea más común encontrar. O debería. Esto, como siempre, pues tira mogollón de errores. A ver, al final nos estamos cargando una librería por dentro, estamos declarando cosas que no tendrían que estar declaradas. Pues eso normalmente suele fastidiar. Y deberíamos de haber generado este archivo de aquí, exec-sync environ, ¿verdad? exec-sync environ. Bueno, pues hemos conseguido escalar a través de un simple require a RCE. Vale, y ya vamos a ir terminando. Protecciones introducidas en 2022. Bueno, esto que os he enseñado está guay, pero es mentira. Vaya una pérdida de tiempo, ¿eh? ¿Por qué es mentira? ¿Habéis visto algo de lo que os he puesto ahí durante esta hora? ¿Y a nadie se le ocurrió decirme que lo haga más grande? Madre mía. Bueno, pues ya os la miraréis cuando esté publicada. Joder, pues perdonad, ¿eh? No, se me había olvidado hacer esto más grande. Esto, qué mal.
Bueno, pues os he timado, porque he estado haciendo todo esto en la versión de Node 12, que es bastante antigua. Entonces, si yo me fuese, por ejemplo, a la 19.2, que creo que es la última, y cogiera uno de los ataques que os he enseñado, por ejemplo este, en el cual pues abusamos de la técnica del proc self environ en un spawn, esto debería generar el archivo spawn environ, tal, hago así, y no existe, no ha funcionado. En la última no funciona. Es mentira, sí funciona. Pero introdujeron ciertas protecciones. Digamos que antes te estaba diciendo, lo que os he dicho antes, para definir un option, simplemente aquí le tendría que meter un diccionario y eso sería el objeto options, que mientras que no haya nada, en versiones antiguas, eso era un objeto undefined. Options era undefined y entonces me lo generaba con un diccionario y entonces yo le podía hacer prototype-pollution. Ahora, ¿qué pasa? Que si es undefined, en lugar de generármelo con un diccionario vacío, utiliza este objeto que se llama KMTObject, que básicamente se asegura de que el diccionario esté vacío. Se asegura de que todos esos atributos que le hemos hecho pollution, que podía venir del prototipo, que no existan, que sea un objeto vacío de verdad. Lo que quiere decir que todo el pollution que hemos hecho anterior, el objeto options, no lo va a heredar. Lo cual puede ser un poco una... Bueno, nos puede fastidiar un poquillo. Por ejemplo, si nosotros queremos abusar del spawn, esto así tan sencillo como lo hemos visto hasta ahora no ha funcionado. ¿Qué pasa? Que si el developer requería de un objeto options, y en un objeto options tú puedes declarar un montón de cosas distintas, por ejemplo, el current working directory, si el developer dice, mira, yo tengo que ejecutar este binario que está en este path y lo quiero ejecutar en este path, le voy a declarar el objeto options con el current working directory definido a /tmp. Si nos vamos a este código options, ya deja de ser undefined, ya es algo definido, con un atributo definido, por lo tanto ya no hereda de KMTObject, sino que vuelve a heredar del prototype y entonces el prototype pollution vuelve a ser efectivo. Es decir, si en lugar de esto lo ejecutamos con un options definido, todo lo que hemos visto hasta ahora sigue siendo válido. Así que tampoco os he hecho perder tanto el tiempo. Spawn environ. Aquí, ha funcionado. ¿Por qué? Porque options ya no está definido. ¿Por qué pasa? Diréis, joder, ¿pero qué pasa? Siempre tienen que definir un option. Si hago un fork de algo, que es lo más normal del mundo, ya no me va a funcionar. Bueno, pues vamos a ir a fork y podemos ver que aquí nos pone una línea que dice working after KMTObject fix. ¿Por qué? Porque desde luego esta es una idea muy buena. Dices, mira, pero bueno, ya lo veis. Dice, mira, pues como el prototype pollution me está abusando de un options que no está definido, yo le pongo esto y entonces ya el prototype pollution ya no existe. ¿Qué pasa? Que internamente, antes de llegar a esta línea de comandos, a este código dentro de la función normalize spawn arguments, que es una función que llaman todas las funciones de child process, dentro del código de cada función de child process, muchas de ellas te definen un options. Y entonces este options aquí, como undefined, no llega en todas las funciones. Por ejemplo, en fork te va a dar un options. Exec file working también te va a definir un option. Sin embargo, spawn no te define un option. Spawn es, digamos, una de las más raw de todas. Entonces, realmente, esta protección te previene de la ejecución de algunas de las funciones del child process siempre y cuando el developer no te haya puesto un options. Entonces, realmente, bueno, es una protección gratuita que han hecho bien ponerlo ahí, que no molesta a nadie, pero que prevenir tampoco previene mucho. Y nada, antes de terminar, tengo aquí una camiseta de Hacktricks Cloud, que es el nuevo libro que he sacado así, gratuito, que es como Hacktricks, pero para temas de cloud y tal, que yo la dejo aquí, es una talla L, y el primero que la coja se la queda. Y si queréis más o queréis pegatinas, pues la señorita que está ahí en primera fila tiene para quien quiera. Así que nada, ya está todo. Muchas gracias y si tenéis alguna preguntilla, pues ya me decís. Aquí está. Muchísimas gracias.